tenemos este ejercicio que hicimos el viernes. Un alumno presentó 4 exámenes, pero el primero se lo calificaron con número y los otros 3 con letra. Entonces, para conocer el valor numérico de cada letra, nos dieron esta tabla. Obviamente, pues, bueno, nos pedían el promedio, aquí están los datos de salida, el promedio y nivel de desempeño. Y decíamos que para poder promediar se requería convertir las letras a números. Bueno, eso era podemos decir, lo más interesante del ejercicio. Pero también, bueno, y eso lo resolvimos con una selectiva múltiple que finalmente pusimos en una función, pues para que fuera un poco más estructurado, estuviera mejor organizado el código. Pero también nos dimos cuenta que esta tabla no podíamos resolverla con una selectiva múltiple, porque el promedio es de tipo doble, de tipo real, y entonces no podemos utilizar un según o un switch. Bueno, eso fue lo que hicimos el viernes. Ya tenemos el algoritmo. Vamos a recuperarlo. Voy a tomar el algoritmo en donde ya está la función. Entonces sería calificación letra función, nada más que es el FA. Viene siendo este. Bien, entonces aquí tenemos la función que recibe una letra, es un dato de tipo carácter, y la intención de la función, y por eso se llama así, es convertir la letra a número. Y bueno, la letra la pusimos en un según, dijimos que el según acepta valores de tipo entero y de tipo carácter, no así no acepta de tipo real ni tipo string. Y bueno, según lo que traiga la letra, el número o la calificación numérica pues tiene un valor, ¿verdad? Ok, entonces aquí casi utilizamos todos los tipos de datos. Nos falta el booleano como una variable. Sí hemos utilizado el booleano, pero en las condiciones, en las comparaciones. Bien, entonces el primer examen nada más existe numérico, pero del segundo al cuarto sí existe tanto numérico como de letra. Al usuario se lo vamos a pedir en letra, pero para hacer el promedio es cuando utilizamos la función para que lo convierta a número. Bien, entonces aquí pedimos los datos, convertimos las calificaciones en letra a calificación numérica para poder calcular el promedio. Y esta tabla del desempeño del alumno, pues vimos que no era posible resolverla con un según, con una selectiva múltiple. Se supone que este ejercicio es donde estamos viendo como tema principal las estructuras selectiva múltiple. Bueno, entonces vamos a codificar esto, vamos a crear una aplicación en Visual. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, espero que sí terminemos. Ya casi estamos terminando este tema, ¿eh? Pues estaría bien, ¿no? No, sí lo he considerado, pero bueno, no está tan mal la idea, ¿no? Pero para eso necesitaría ponerles el proyecto ya esta semana. Pero sí, o sea, creo que sí dan ponerles el proyecto esta semana, a mitad de semana, que lo entreguen a mitad de la otra semana y luego ya pones el examen, ¿no? Bueno, eso de dejarlo hasta regresando, no sé, ¿verdad? Pero no, ¿será que luego en las vacaciones? Ah, ¿sí? Bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos a crear un proyecto. Lo voy a... Bueno, entonces, uy, ya no me alcanza. Ahí está. Bueno, entonces creamos el proyecto. FA 21 y ¿cómo le pusimos? Calificación letra. Calificación letra. Ok.
Entonces, dijimos que lo vamos a hacer en visual. Entonces vamos a agregar un frame. Viene siendo FA calificación letra. Aquí está. Bueno, vamos a agregar el frame aquí en el paquete de fuentes. Un frame. Le voy a poner JFrame principal. Y bueno, hay que ubicarnos en lo que estamos haciendo pues, para poder definir la interfaz. ¿verdad? Acuérdense que son 4 calificaciones. Una es numérica y las otras 3 es en letra. Pero al final de cuentas son 4 datos de entrada que son 4 campos de texto. Entonces voy a poner aquí una etiqueta. Bueno, aquí voy a decir primer examen. Y en un lado el campo de texto. Va a ser más pequeño. En un lado voy a poner otra etiqueta como una especie de ayuda. Aquí le vamos a decir 0 a 100. ¿Sí? Y en los otros 3 exámenes la ayuda va a ser A, B, C, D, E. A ver, voy a hacer más grande un poquito más grande la fuente. Y esto lo voy a duplicar. Lo voy a duplicar y aquí va a decir segundo examen. Luego, aquí va a decir A, B, C, D y E. Bueno, entonces lo voy a duplicar también. Sí, bueno, los 3, las 2 etiquetas y la... Es que, bueno, dupliqué el primero y luego le cambié el letrero para que al duplicar ya trajera los letreros los otros exámenes, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner tercer examen. Y acá cuarto examen. Bueno, los voy a alinear así. Y vamos a poner botones, pues casi los de siempre, el calcular, ejemplo, borrar y aleatorios. 4 botones. Sería, ¿dónde quedó el botón? Ni lo veo. Es que no sé, en algún momento, a ver, a veces los cambio de lugar y no me doy cuenta. El botón, fíjate, aquí no se ve, ¿verdad? Ah, no lo veía, fíjate, no mal, ¿verdad? Ok, entonces aquí, botón. Voy a ponerle aquí este botón, calcular. Ahí es donde va el código del algoritmo. Y luego el primerito. Y luego va a decir ejemplo.
ejemplo, después aleatorios, y borrar. Bueno, también le voy a cambiar el tamaño a la fuente. Voy a poner aquí 18. Bueno, porque yo más o menos aquí sí lo veo, pero creo que ahí se ve muy, muy pequeñito. Ahí está. Y vamos a tener dos etiquetas, una para el promedio y otra para el nivel de desempeño, de salida. Dos etiquetas de salida. Entonces pongo la etiqueta, voy a poner aquí. Lo voy a poner más grande, tal vez así. Ah, bueno, pero me falta la que diga promedio. Salud. Me falta la que diga, aquí va a decir promedio. Y otra etiqueta donde va a ir el promedio. Esa sí le voy a hacer más grande. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a unos 24. Este le voy a poner 18. ¿Cuál es? Este sí, es una etiqueta. Sí, no, es que a esta, como ahí va a ir el resultado, le voy a cambiar el color de fondo, el background, sobre esta. Background, bueno, voy a poner otro color, no sé, un azul. Y hay que activar el opaco para que lo muestre. Bueno, y luego le quito el texto. Ahí va, ¿sí? Entonces voy a duplicar estos dos, porque necesito otro tanto para el nivel. Nivel. Nivel de desempeño. Algo así. Bueno, esa es la interfaz. No le he cambiado los nombres a los componentes. Apenas lo voy a hacer. Entonces, pues empezamos. Los campos de texto. Este se va a llamar JText. Me faltó una EVA. JText, sí, ¿qué tal se lo cambiamos? Gracias. JText N1. Desempeño, desempeño. ¿Ok? Gracias. Ah, es que más bien puse una E donde no debía. Desem. Ahora sí. Bien. Y es que la S la puse del otro lado. Ok, entonces, este sería JText L2. Para distinguir que aquí me van a dar un número y acá me van a dar una letra. Y luego JText L3 y JText L4. Y los botones, pues JBoot calcular, JBoot ejemplo. Este será JBoot calcular. JBoot ejemplo. Eh, luego JBoot aleatorios. Y borrar. Esos son los 4 botones. Y las salidas, pues son etiquetas JLab promedio y JLab nivel. Este se va a llamar JLab promedio y aquí JLab nivel.
Normalmente empezamos con el borrar, porque borrar es ponerle cadenas nulas a los campos de texto, o sea, la entrada y a la salida. Ok, entonces voy a empezar por el botón de borrar. Abrimos el evento y, bueno, aquí vamos a ponerle jtextn1.settext, va a poner una cadena nula. Y así va, nada más que ese es N1, L2, jtext, L2, una cadena nula, jtext, L3, L4, así. Y las salidas, JLey promedio. Recuerden que los campos de texto y las etiquetas, y de hecho los botones, lo que manejan es un texto, es una cadena. Siempre hay que considerar, eh, sobre todo en los campos de texto, pues que el dato que me dan siempre es una cadena. Y ya si internamente yo la requiero a un carácter o a un doble, tenemos que hacer conversión. Eso nos libera, en modo consola, el escáner nos libera de eso. Next doble, next internamente ya hace la conversión. Bueno, entonces aquí sería así, y luego JLey nivel. Así, ¿verdad? Ok, bueno, ese es el borrar. Voy a continuar con el ejemplo, porque el ejemplo nada más es tomar el mismo, pero ponerle, en lugar de cadena nula, pues ponerle los datos de nuestro ejemplo. Insisto, tiene que ser como cadena. Se los digo porque nuestro ejemplo que tenemos por aquí, pues se supone que la primera calificación es un número y luego las otras son letras. E internamente en el proceso lo estamos manejando como entero y como carácter. Pero en la entrada, como lo estamos haciendo a través de campos de texto, lo tenemos que considerar como cadena. Ok, entonces 87 DAC. Voy para acá. Voy a activar ahora el botón ejemplo. Voy a copiarlo del botón borrar. Y le voy a poner aquí 87. Tiene que ser como cadena. Así. En el de ejemplo. Ya sí, a la hora de procesar, el 87 lo voy a tener que convertir entero y el DAC, las tres calificaciones, pues las tengo que convertir a carácter. Bueno, entonces, normalmente después continúo con el botón de aleatorios, pero en esta ocasión lo voy a dejar al final porque sí es un poco más interesante cómo vamos a generar letras aleatorias. En el random, que es el que utilizamos para valores aleatorios, ese nos genera números, o sea, todos los métodos que trae, las funciones que trae, generan números aleatorios. Pero ahora vamos a requerir, salvo la primera calificación que sí es un aleatorio, un número, en las otras tres vamos a necesitar letras aleatorias. Bueno, entonces, continuamos ahora con el botón de calcular. El botón de calcular, si nos vamos al algoritmo, va a requerir del uso de una función, la función que convierte de letra a número. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el botón, el calcular. Vamos a retomar este algoritmo. Sería, declaramos todas esas variables que vienen ahí. Es de tipo entero. Examen 1n, examen 2n.
Creo que fueron todos. Sí, hasta el 4. Y de carácter, nada más son 3. No hay un examen 1 que sea de carácter. Entonces, bueno, este sería entero. Ahora sigue el char. También es un tipo primitivo. Examen 1, no, 2L. Examen 3L. ¿Por qué de examen 2, 3 y 4 existen tanto entero como carácter? Ah, pues porque el dato de entrada va a venir como carácter o lo debo considerar como carácter, pero para calcular el promedio hay que convertirlo a número. Bueno, y luego que sigue el promedio como real, es doble. Y el nivel de desempeño es una cadena. Vemos claramente que string es un tipo de dato diferente en dos cosas. Primero, no está en azulito y empieza con mayúscula. Eso es significativo en Java, porque en Java sí tiene que haber mayúsculas y minúsculas. Entonces, ya desde ahí tenemos que relacionarlo con que es algo diferente la cadena. Bueno, entonces vamos a empezar a pedir los datos. El examen 1 lo vamos a tomar del JText N1. Pero obviamente, pues así no, ¿verdad? Tenemos que decirle, tráeme el valor que está ahí. Entonces aquí sería punto getText. Las únicas funciones que podemos usar en un campo de texto o en una etiqueta para poner valores es el get y el set. GetText, setText. Set me permite poner algo. Get me permite leer, obtener. Entonces aquí sería getText, pero sabemos pues que es una cadena. Por eso aquí pues no lo acepta. Así es que vamos a convertirlo a entero con integer. Punto entero porque examen 1 es entero. ParseInt es una función de la librería integer que me pide una cadena y o un string. Acuérdense que cadena y string es lo mismo. Y lo va a convertir a entero siempre y cuando esa cadena traiga puros números que representen un entero, ¿verdad? Que no traiga decimales, si no me va a lanzar una excepción. Bueno, en cambio, los otros exámenes, pues no los voy a poder trabajar como entero. Pueden decir, no, pues mejor se los pedimos al usuario como entero para no batallar, ¿verdad? Pues no, es que el problema me dice que esos 3 exámenes están como letra. Bueno, entonces examen 2 letra es igual JText L2 getText. Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer? No puedo usar el integer porque, pues, letra examen 2L no es entero, es un carácter. GetText me regresa una cadena. Y de esa cadena yo quiero el primer carácter. Se supone que si me va a poner una calificación de una letra, pues va a ser el primer carácter, ¿verdad? Entonces, eh, por aquí vimos algo al respecto. Dijimos que una cadena es una secuencia de caracteres, o más bien dicho, es un arreglo de caracteres, en donde cada carácter ocupa una posición y empieza del 0. Entonces, el getText me regresa una cadena y en la primera posición, que es la 0, ahí va a estar la letra que yo ando buscando. Y vamos a usar una función que se llama charadd. Esa es una función de las cadenas que me regresa como carácter lo que está en la posición que yo le diga aquí. Me ponía el ejemplo de que si yo le digo que me regrese el carácter 8, me va a regresar la n, pero no me lo va a regresar como cadena, me lo va a regresar como carácter. Es lo que requiero ahorita. La posición 1, pues tiene una e, y la posición 0 tiene una t. Entonces vamos a usar la función charadd. Sería aquí. Punto charadd. Y me dice, ¿de qué posición quieres el carácter? Le digo, pues de la 0, porque se supone que nada más me va a dar uno, ¿verdad? Solo me va a dar un carácter. Entonces, aunque getText me regrese una cadena, al aplicarle la función charadd,
me regresa el carácter que está en esa posición. Bueno, entonces esto lo vamos a hacer también para los otros dos exámenes. Para el 3L. Ah, caray. 3L y 4L. Así, ¿verdad? Y pues hay que tomarlo de sus respectivos campos de texto. Bueno, ese es el equivalente al haber leído ya todas las variables de entrada. Y entonces ya lo que seguiría es convertir esas calificaciones en letra, pero a número. Y para eso, pues vamos a utilizar una función que pues, no existe. Es una función que vamos nosotros a definir aquí. Ok, entonces me voy hasta arriba porque es donde aparece la función. Y también acá, la función la voy a poner aquí. Bueno, entonces, función public. Aquí no hay que ponerle static, no es necesario. Si lo ponemos no marca error. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar? ¿Un qué? Un entero, ¿eh? Y la función se va a llamar letra a número. Y va a recibir como parámetro una letra. ¿Qué tipo de dato es letra? Carácter, ¿verdad? Entonces va a recibir un char. Oh. Acá en PCI no me pregunta el tipo de dato, no me lo pide. Pero bueno, entonces aquí sí lo tengo que poner. Bueno, vamos a regresar un entero. El entero va a ser lo que, según el valor que tenga la letra. Acá es con un según, ¿verdad? Entonces, la letra no es un valor de tipo entero, numérico, es un carácter. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pues, seguir el algoritmo de la función. Vamos a definir el num como nuestra variable de retorno, como un entero. Y luego ya seguiría el switch, según el equivalente en Java es el switch. Y entre paréntesis, la variable, en este caso es la letra que llegó como parámetro. No sabemos qué letra va a llegar ahí en el parámetro. Estamos esperando o una A, una B, una C, una D o una E. Bueno, entonces le decimos, en caso de que, aquí es donde empiezan los casos. Caso, y aquí se ponen los datos que puede tener la variable. ¿Cuál es el primer dato que puede tener la variable? Pues una A, pero como carácter. A. Si trae una A, entonces el número que regresaríamos sería un 100. Y aquí le ponemos break. En caso de que letra sea A o traiga una A, entonces vamos a hacer esto. Y lo vamos a repetir para las demás opciones. No podemos repetir opciones. Aquí ya, bueno, va a ser A, B, oh, B, ¿verdad? Y luego aquí C, D y E. En cada caso, el número va a tomar un valor diferente. 90, 80 y 60. ¿Sí? Entonces, después de que sale del switch, ya traemos el valor que vamos a regresar como resultado de la función. ¿En qué variable? Pues en la variable num. Entonces, aquí le diríamos return el num. Y nos marca un error. ¿Sí? Aquí nos marca un error. El error consiste en que la variable num no en todos los casos va a recibir un valor. A ver, nosotros según la naturaleza del ejercicio o el enunciado, nada más vamos a trabajar con estas calificaciones de letra. Pero el compilador no sabe si aquí le puede llegar otra letra. ¿Qué tal si no le llega ninguna de estas 5? Si no llegara ninguna de estas 5 letras, porque no validamos bien o por cualquier razón, pues aquí la variable num se quedaría sin ningún número, sin ninguna asignación. Y pues es lo que me está diciendo. Posiblemente la variable
num no ha sido inicializada. Aquí lo podemos resolver de dos maneras. Una es poniendo el default. Si ponemos el default, pues ya cualquier letra que no venga en la lista de los casos se va a ir por el default. Y ya, se garantiza lo que está buscando o el error que me está marcando es porque no hay garantía de que num tenga algún valor, así como lo tenemos. Bueno, entonces, una es ponerle el default y la otra es ponerle un valor inicial a la variable num. Me voy a ir por el default. El default dice que num, vamos a decir que nos fuimos, acá está, ¿verdad? De otro modo. 0. Me equivoqué, así es. Y ya se quita el error porque dice, ok, ya se garantiza que la variable num va a tener un valor. En cualquier caso va a tener un valor y por lo tanto vas a poder regresar un resultado. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función letra a número que va a recibir como parámetro un char. Lo va a recibir siempre en la variable letra, que es el nombre del parámetro, y luego es el que va a usar dentro del proceso. Nos regresamos al botón calcular, aquí, y empezamos pues con la conversión, ¿verdad? Decimos, examen 2 numérico es igual a número, no, letra a número, ¿verdad? Letra a número, así se llama la función, y le vamos a pasar el examen, el mismo, pero en letra. Sería examen 2 letras. Y pues, eso lo vamos a hacer con los otros dos exámenes. Con el 1 no, porque ese ya es número. Entonces nos vamos con los examen el 3 y el 4. Aquí sería 3 y 4. Vamos a pasarle el examen correspondiente, ¿verdad? ¿Está? Y entonces ya podemos calcular el promedio, porque ya tenemos las 4 calificaciones en letra. Vamos a ponerle por aquí, promedio es igual a la suma de las 4 calificaciones numéricas. Así, entre 4. Y vamos a definir el contenido de la variable nivel con estas condiciones anidadas. Entonces sería un if, ¿verdad? Si promedio es menor de 60, entonces el nivel, como es una sola instrucción, no es necesario ponerle llaves. Entonces, nivel le asignamos la cadena insuficiente. Insuficiente. En caso contrario, preguntamos si promedio es menor que 70. Si estamos preguntando si es menor que 70, es porque no fue menor de 60. Si no, se hubiera quedado aquí en el verdadero. Entonces, aquí el nivel es igual a suficiente. Y así nos vamos. En caso contrario, si promedio es menor que 80, entonces nivel es regular. En caso contrario, si promedio es menor que 90, nivel es bueno. O sea, no llega a ser excelente porque es menor de 90.
Y en caso contrario, aquí sí ya, si no fue menor de 90, pues tiene que estar entre 90 y 100. Así quedó. Esto no lo podemos hacer con un switch, porque promedio es de tipo doble y tiene muchos valores. El, el según, bueno, en Flowering no existe la estructura selectiva múltiple. En PCIN es el según y nada más acepta dos tipos de datos, el entero y el carácter. Y en Java sí existe que es el switch, permite tres tipos de dato. Aquí me refiero al tipo de dato que se pone aquí, ¿verdad? En el switch. Permite entero, carácter y cadena, pero doble en ningún lado lo permite. Bueno, entonces ya tenemos los resultados. Vamos a darle salida en las etiquetas. Sería JLAY promedio, ctext. Vamos a ponerle el promedio. Como es de tipo doble, hay que convertirlo a cadena. El nivel, ese no es necesario convertirlo a cadena porque pues ya es cadena. JLAY nivel. Ya me lo adivinó. ¿Eh? Claro, si le pongo más cadena nula, pues no va a marcar error, pero no tiene caso porque ya nivel es cadena. Excelente le puse. Bien, vamos a probar. Ah, dice que no puedo encontrar no sé qué. Un error. Caray. ¿Dónde está el error? No lo veo. Dice que no puede. Fíjense que esto, a ver, voy a poner, me está diciendo que no reconoce el JFrame. Dice que no hay ninguna clase. ¿No les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? ¿Y luego cómo lo han resuelto? Volverlo a hacer. Es que, a ver, vamos a checar proyecto, librerías. Está bien, y si lo reconstruyo o no, no creo que pase gran cosa. A ver, si ejecuto, es que no, aquí sí, sí hace A ver. Bueno, ahí estaba, yo lo reconstruí y ya funcionó. Bien, entonces aquí vamos a poner el ejemplo. Y luego vamos a calcular. Dice que el resultado fue, aquí está, 87 DAC. Debió haber sido 84.25 y el desempeño bueno. ¿Por qué no me dio los decimales? Porque son enteros. Hay que hacer un ajuste aquí en el cálculo del promedio. Aquí, el problema, bueno, el detalle es que los exámenes son puros enteros y al sumar 4 enteros, pues me da un entero. Y al dividirlo entre 4, estamos dividiendo dos enteros. Entonces ahí está aplicando el DIP. Me da el resultado de la división, pero el puro entero. Entonces necesito que uno de los dos no sea entero. El más fácil es la constante, 4.0. Bueno,
El de aleatorios, este está interesante porque no, pues no voy a generar más que en el primero números aleatorios. Aquí tengo que generar letras aleatorias. Bueno, vamos a ir al de aleatorios. Voy a crear o a declarar una variable random. Así. Y luego, yo sé que el primer examen sí es numérico, entonces ese voy a generar un número aleatorio entre 0 y 100. Le voy a decir jtext n1.ctext y ahí sí voy a decirle azar.nextInt. Le voy a poner hasta 101 para que me genere hasta el 100. Pero pues eso me regresa un entero. Hay que convertirlo a cadena para que lo acepte ese text. Pero las demás no son números, son letras. Y no hay ninguna función de azar que me genere un next carácter. Y si lo hubiera, pues nada más necesito de la A a la D, a la E, ¿verdad? A, B, C, D, E. Bueno, entonces vamos a crear una función. ¿Sí? Vamos a crear una función. Acá la voy a poner. Esta función me va a regresar un char. ¿Sí? Le voy a poner calificación letra. ¿Así? Entonces le voy a decir, sí voy a utilizar el random, pero para que me genere números aleatorios y con un switch, entre 0 y 4, por ejemplo. Y con un switch, si me genera un 0, yo lo voy a regresar como A. Si me genera un 1, como B, y así. Entonces voy a crear otro random aquí. Este azar que acabo de agregar es diferente del azar que hicimos en el botón en el botón aleatorios. Son independientes, porque están en bloques diferentes. New random. Aquí solo que ya no me va a pedir la librería, pues porque ya la agregamos. Bueno, entonces le voy a decir con un switch, quiero que me genere 5 números diferentes. Pues entonces le voy a decir next in 5. Vean cómo el azar me va a regresar, aquí me va a genera números entre 0 y 4. ¿Sí? Porque le estoy dando next in 5. Entonces me va a generar números entre 0 y 4. Y aquí es donde yo no sé cuál me va a generar, va a ser aleatorio. Entonces le voy a decir case 0. Entonces voy a poner aquí una variable que se llame letra. Aquí lo voy a inicializar con una E, que esa es la calificación, digamos, más baja. Y le voy a decir, la voy a inicializar para no ponerle el default acá. Case 0, o sea, si el azar me regresó un 0, entonces la letra va a ser una A. No tiene que ir en orden, ¿va? Puede ser primero la D y luego case 1, letra es igual a B, y así. Bueno, voy a copiarlo porque son 5, 2, 3, 4. Aquí sería 0, 1, 2, 3 y 4. Letra es igual a C, así. Esta función no va a recibir ningún parámetro, simplemente va a regresar una calificación en letra. Cada vez que se pida, inclusive hasta le podría poner next letra, como, ¿sí? Pues digo, haciendo una analogía con el next int. Y ya cuando sale, regresamos la letra. Y así es que acá
en el botón de aleatorios, solo vamos a mandar llamar la función 3 veces. Si no, esto lo tendríamos que repetir 3 veces, si no lo hacemos con función. Entonces me voy para acá y le voy a decir jtext L2. Voy a mandar llamar la función calificación, cali, letra, ¿sí? ¿Qué tipo de dato me regresa esa función? Acá la tenemos. Char, por eso no me la acepta, ¿eh? Entonces hay que convertir la cadena. ¿Así? Bueno, lo voy a hacer 3 veces. Sería el 4, digo el 3 y el 4. Ah, es que nada más se llama calif, ¿verdad? Calif. Así lo puse. Así quedó. Y bueno, también tiene que borrar tendría que borrar las etiquetas. J y JLay nivel. Así. A ver, vamos a probar. Aleatorios, miren. No está tomando el botón, ¿eh? A ver, lo voy a... Ahora sí, miren, ahí están los aleatorios. ¿Sí? ¿Eh? Pues no. Ya se acostumbra uno. ¿Los qué? ¿Los años de qué?